Muy bien, quiero compartirles el mensaje del día de hoy. Este tema es muy vasto, muy amplio, muy grande, pero hay que tratarlo pues porque está en la palabra del Señor y es acerca del Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo no es una influencia como muchos enseñan. No, Él es una persona. eh, Como persona, Él tiene todos los atributos. Él mira, Él habla, Él oye, bueno, todos los atributos eh, que tiene una persona los tiene el Espíritu Santo. Y nosotros debemos de anhelar que el Espíritu Santo esté llenando diariamente nuestra vida. David decía en su Salmo 51, no quites de mí tu Santo Espíritu. Él se sentía como nada. Él se sentía bien inferior, se sentía solo, vacío, cuando el Espíritu Santo no estaba con él. Y entonces él en su oración del capítulo 51 de los Salmos, ora eso diciendo, no quites de mí tu Espíritu Santo. Y es que la Biblia nos dice más de una de las razones por las que el Espíritu Santo se puede apartar, se puede alejar de nosotros. Una de ellas es, dice que no lo contristemos, ¿no? ¿Y qué puede contristar al Espíritu Santo? Nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, nuestra forma de hacer las cosas. Eso puede en algún momento entristecer al Espíritu Santo y Él termina apartándose, alejándose de nosotros. Y qué triste, qué lamentable es cuando el Espíritu Santo no está en nuestras vidas. Los que lo hemos recibido, eh, sabemos que no podemos vivir, pero ni un segundo sin su presencia. Mm, Necesitamos que Él esté con nosotros las 24 horas del día y los 365 días del año. O sea, que no pase un día sin que Él esté con nosotros. En el Antiguo Testamento se enseña acerca de que la lámpara no se debiera de apagar, tenía que estar ardiendo día y noche. eh. Habla de una lámpara, habla de una antorcha que se enciende y no tiene por qué apagarse, que ahora está encendida, que ahora está apagada, que ahora de nuevo está encendida. No, 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 no. Una vida fluctuante espiritual así no es buena. Y entonces dice aquí, casi todos los textos que voy a usar están en la versión 60 y dice Romanos capítulo 8 versículo 1. Escuchen bien. Romanos capítulo 8 versículo 1 de la versión 60. Ahora pues, ahora, en tiempo presente, no tiempo pasado, no tiempo futuro, no, tiempo presente, ahora es tiempo presente, pues ninguna condenación hay ah, para los que están en Cristo. Es que estar en Cristo es lo más maravilloso, lo más glorioso, pero, pero, luego dice el capítulo 8 verso 1 de Romanos, los que no andan conforme a la carne, óigase bien, porque para los que andan conforme a la carne sí hay condenación. Noten eso, tomen muy en cuenta eso. Los que andan conforme a la carne, para ellos sí hay condenación. Para quienes no hay condenación es para los que andan conforme al Espíritu. Para ellos sí no hay condenación, no, no lo hay, pero sí para aquellos que
eh, se dedican a vivir en la carne, a hacer las cosas de la carne, aquellos que se dejan guiar por la carne, aquellos que sustentan los deseos de la carne, satisfacen los deseos de la carne, aquellos que viven para su carne, aquellos que se deleitan en las cosas de la carne. Para ellos sí hay condenación, claro que sí. Para los que no va a haber, son para aquellos que andan conforme al Espíritu, aquellos que se mantienen orando, se mantienen alimentando de la palabra, aquellos que se mantienen sirviendo, que se mantienen adorando, que se mantienen alabando, que se mantienen glorificando, que se mantienen honrando y que su vida es estar compartiendo de Cristo. Su vida es estar dando testimonio de Cristo. Para ellos no hay ninguna condenación. Tomen muy en cuenta esto. Y voy a leer el texto una vez más. Romanos 8:1 en la versión 60. Ahora pues, tiempo presente, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tenemos que estar en Cristo Jesús. Ahora, a los que no andan conforme a la carne, para ellos no hay condenación. Hay condenación para los que no andan, pero para los que andan en la carne sí hay condenación. Eh, pero porque son dos vidas. Si usted lee todo el capítulo de Romanos, se va a dar cuenta cómo ahí se nos habla acerca de los que viven en la carne y de los que viven en el espíritu. Pablo presenta las dos formas de vida, porque son dos formas de vida. Una vida que se vive en la carne es así, tiene condenación. Una vida que se vive conforme al espíritu, esa es la vida la cual no tiene ninguna condenación. Ojalá tomen nota de esto, por favor. Luego dice ahí mismo en Romanos capítulo 8, verso 2 en la versión 60, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Óigase bien, óigase bien. Fíjense que cuando habla del Espíritu está hablando del Espíritu Santo, porque es con la E que se usa es la E mayúscula. Cuando se habla no del Espíritu Santo, se usa una E minúscula, pero aquí en los pasajes estoy leyendo es E mayúscula. Entonces dice, porque la ley del Espíritu Santo, pudieron no leerlo así, de vida en Cristo Jesús me ha librado de dos cosas. Me ha liberado del pecado y me ha liberado de la muerte. Eh, los que andamos eh, según el Espíritu ya no podemos pecar, no debemos de pecar. Y la muerte ya no se puede señorear más en nosotros, porque la ley del Espíritu nos libra del pecado y nos libra de la muerte también. Por supuesto que aquí tiene que ser la muerte espiritual, porque hay dos clases de muerte. La muerte física, por la cual todos tenemos que pasar, pero la ley espiritual, por la cual si estamos en Cristo ya no la vamos a pasar, porque el Espíritu se encarga de que tengamos vida espiritual en abundancia. Ah, Luego dice aquí en el 5, versículo 5, miren, Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne, óigase bien, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, ellos en eso se ocupan. Esa es su clase de vida, esa es su forma de vida.
Ellos no viven para otra cosa, sino para hacer lo que la carne les demanda, lo que la carne les exige, lo que la carne les pide. eh, Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O sea, no puedes sacar a una persona de ese ambiente a menos de que no sea Cristo que lo saque, ¿verdad? Pero nosotros, por más que hagamos, no vamos a poder ayudar a esas personas. Pues esas personas tienen que saber que Cristo sí los puede librar y que si ellos voluntariamente vienen a Jesús, van a ser libres de todos esos pensamientos de la carne que solo trae ruina, destrucción, que solo trae mal, que solo trae destrucción, ¿verdad? Luego dice ahí Romanos 8:5, porque los que son del Espíritu se ocupan en las cosas del Espíritu. Óigase bien, pero los que son del Espíritu, aquí sigue hablando sobre las dos clases de vida, la vida que se vive en la carne y la vida que se vive en el Espíritu. Y dice que las cosas que son del Espíritu, eh, en esas cosas es en las que hay que vivir. Los que son del Espíritu, ellos buscan cómo agradar, ellos buscan cómo reverenciar, ellos tratan y buscan la manera de obedecer y de vivir conforme a la voluntad de Dios. Tremenda palabra. Pero miren el verso 6, Romanos, versículo 8, versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne, oígase bien, porque el ocuparse de la carne es muerte. Óigase bien, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Y cuánta gente no hace otra cosa que eso? Ocuparse en la carne. A ellos, ellos no le dan importancia a la vida del espíritu. Ellos son ajenos a la vida espiritual. Ellos viven independientemente de Dios. Entonces, esa vida es una vida que está ocupada en las cosas de la carne. Y al ocuparse de la carne, dice aquí Romanos 8:6, que es muerte. Por eso es que las personas que no tienen a Cristo viven físicamente, pero espiritualmente están muertas. Efesios capítulo 2 dice, vosotros que estabais muertos en vuestros pecados y delitos, o sea, porque la paga del pecado es muerte. Y entonces dice que al ocuparse de la carne es muerte. Pero, óigase bien, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Miren qué bendición. Dos cosas importantísimas en la vida. Porque el que se ocupa en las cosas del espíritu, esa persona va a tener una vida va a tener una vida y Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero aparte de que vamos a tener vida en el Espíritu, también vamos a tener paz, vamos a disfrutar de la tranquilidad, vamos a disfrutar de la bendición, vamos a disfrutar del gozo, del amor del Espíritu Santo, de la gracia, de la misericordia, de la bondad. Y si sigo yo enumerando todo lo que vamos a disfrutar si vivimos o nos ocupamos en el Espíritu Santo. Es importantísimo vivir una vida ocupada en el Espíritu Santo. Y miren, eh, el capítulo, el mismo capítulo, eh, sí, el capítulo 8, y versículo 9, escuchen cómo dice, 8:9 dice de esta manera,
Mas nosotros, óigase bien, mas nosotros no vivimos según la carne. Óigase bien, Pablo se une a aquellos que habían escogido vivir en el Espíritu, porque es cosa de escoger. Eh, Dios pudiera forzarnos, exigirnos, demandarnos a vivir en el Espíritu. No, pero Él dio al hombre un libre albedrío. Somos nosotros los que vamos a escoger. Somos nosotros los que vamos a, a tomar esa decisión. Vamos a vivir en la carne. Bueno, Pablo está diciendo qué va a pasar, qué va a suceder, qué es lo que se va a cosechar, qué es lo que se va a vivir si se vive según la carne. Pero también por el otro lado nos está diciendo qué es lo que vamos a alcanzar, de qué vamos a disfrutar, de qué vamos a gozar si vivimos una vida en el Espíritu. Entonces Pablo dice aquí en Romanos 8, 9, mas nosotros, oígase bien, no vivimos según la carne, sino según el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, esa persona no es de él. Porque nadie va a poder vivir para Dios si no vive en el Espíritu Santo. Así declara la palabra. Pero miren el verso 11, capítulo 8, verso 11 de Romanos, dice, y si el Espíritu, oígase bien, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros o en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo debe de estar morando en nosotros. Y aquí el verso 13, Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, vas a morir. Vas a morir si vivís conforme a la carne, eso que te quede muy claro. No hay vuelta de hoja ahí. Si vives conforme a la carne, vas a morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vas a vivir. Entonces tú escoges, ¿quieres vida o quieres muerte? Esto está como los dos capítulos de Deuteronomios, el 27 y 28. En uno se nos dice, escoge la bendición o escoge la maldición. ¿Quieres vivir bendecido? ¿Quieres vivir maldecido? Bueno, cada quien escoge. Aquí, cada quien escoge también. ¿Quieres morir? Vive en la carne. ¿Quieres vivir? Busca la vida del Espíritu. Porque así dice el texto, miren, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne y viviréis. Y miren, Romanos 8:14 dice, oigan esto que dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Qué lindo es cuando el Espíritu Santo nos guía. La Biblia dice que Él nos guiará a toda verdad. Es importantísimo depender del Espíritu Santo. Debemos de depender del Espíritu Santo. Eh, Porque cuando el Espíritu Santo no está en nosotros, entonces la vida se nos hace difícil, costosa, imposible. Parece que no podemos tener los logros que necesitamos, pero nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Dice que Él nos guiará a toda verdad, tomará de lo mío y os lo hará saber, dice la palabra, ¿verdad? Pero miren, Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, óigase bien,
Espíritu Santo primero y después cuando dice que da testimonio a nuestro espíritu es con minúscula, es el espíritu que Dios ha puesto en nosotros, los humanos. Entonces, el Espíritu mismo, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu humano de que nosotros somos hijos de Dios. Tenemos tal seguridad. Nosotros estamos convencidos, estamos muy ciertos de que nosotros somos hijos de Dios porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, ¿verdad? Pero Romanos Romanos capítulo 8, verso 26 dice, ya para ir terminando, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué tremendo. Esto tiene que ver mucho con la oración. Y es que la vida espiritual no se mantiene de otra cosa, no puede sustentarse de otra cosa, no puede permanecer sino cuando y se lleva una vida diaria de oración. ¿Cómo pediremos como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo pide por nosotros con gemidos indecibles. Tremendo. El Espíritu Santo, Él nos ayuda para poder vivir esa vida espiritual que Dios quiere que vivamos. Y miren, Romanos 8:27, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Esto es hablando del Espíritu Santo, por supuesto, ¿verdad? Él es el que escudriña los corazones, el Espíritu Santo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriña los corazones. Y el Espíritu Santo que también lo hace, ¿verdad? Así que vamos a orar y espero que si tú no pudiste tomar nota de todas las citas que te di en este mensaje, vuélvenos a ver, vuélvenos a oír. Estamos en 4 redes y ahí puedes volvernos a ver y tomar nota y hazlo. Este es muy beneficioso. Recuerda que no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, yo te doy gracias por esta palabra que he compartido, de saber que estoy llegando a muchísimos lugares, hogares, fábricas, talleres, oficinas, tal vez mientras van o vienen en su vehículo, mientras van caminando en la calle, mientras están en un negocio formal e informal, qué sé yo, pero ahí están. Siempre pendientes de nuestra programación. Y yo te doy gracias y les bendigo. Y les recuerdo que el capítulo 8 de Romano nos habla sobre una vida que se vive en la carne y que tiene sus consecuencias, y una vida que se vive en el Espíritu, que también tiene sus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén, amén.